Buenos días, mi nombre es Cristian Gutiérrez. Por si lo saben, voy a exponer sobre los riesgos y los peligros en la seguridad industrial que ha pasado a nivel global por los riesgos que han causado en cada industria. Por ejemplo, vamos a pasar por aquí. La definición de riesgo y peligro que se causa es el nivel de daño. Los riesgos son la probabilidad de que el daño pueda ocurrir, que en el PRL se puede trabajar identificando los primeros y evaluando y adoptando medidas para minimizar el nivel de segundos. El riesgo y el peligro son ambos conceptos de forma básica en prevención de riesgos laborales, pero no significan lo mismo. Según la diferencia entre el riesgo y el peligro, es como trabajar en un andamio o tercer piso de un edificio en plena construcción sin indicar el peligro, a trabajar en una altura. Pero el riesgo de cada caída en cada persona a nivel distinto, es decir, la probabilidad de caer o lastimarse sería diferente para un operario que se utiliza en cada ejemplo. El andamio que cueste por sistemas de protección colectiva o barandillas que otro no cumpla la normativa de prevención de riesgos. Sus riesgos pueden ser de cualquier tipo. Puede ser de productos químicos que provocan diferentes tipos de efectos, como las explosiones, incendios, enfermedades, contaminación atmosférica, etc. Que cada producto puede ser capaz de uno o más efectos. No obstante, a efectos ilustrativos podemos clasificar los productos químicos según su efecto en nivel químico o incendiario de forma inflamable y muy inflamable, combustión, oxidante, explosivo y corrosiva. De forma sustancial que produce daños a la salud de forma tóxica, muy tóxica, nociva, sensibilizante, irritante, cancerígena, mutágena, tóxicos para la reproducción, disruptores de forma endocrina. Productos o sustancias que dañan el medio ambiente, que es su forma de ecotóxico, contaminaciones del agua, suelos, atmosféricos, persistentes o de forma bioacumulativa. Los elementos de riesgo laboral se pueden demostrar en el primer lugar que el riesgo es inherente, y en el segundo implica el riesgo de daños en ambas dimensiones. Una parte de la probabilidad del daño que ocurre y por otra la extensión de cada consecuencia. Señalando la Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales, que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad pueden valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Los tipos de riesgo se pueden denominar de formas diferentes. Riesgo o peligro de forma psicosocial. Son funciones que se divide tradicionalmente en la prevención de riesgos laborales. En otras, el riesgo biomecánico, la seguridad e higiene. Los ergonómicos son aquellos que pueden dar lugar al trastorno musculoesquelético o TME en la persona trabajadora y se derivan de posturas forzadas, aplicaciones continuas de fuerzas, movimientos repetitivos, manipulación de cargas en el puesto del trabajo. Los riesgos biológicos o peligros químicos son asociados a incorporación, formación o persistencia en alimentos de sustancias químicas nocivas procedentes de materias primas o derivados de su procedimiento. El riesgo y peligro físico se considera como agente, factor o circunstancia que causa daño con o sin contacto físico, que se clasifica como riesgo laboral o riesgo ambiental, que eso incluye el ruido, la vibración, entre otros. Según la ley LOPSIMAT del artículo 62 y la regla COVENIN 2237-89, el proceso de elección de delegados y delegadas de la prevención es obtener fines de garantizar derechos de participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en cada materia de seguridad y salud en el trabajo. El proceso de elección de delegados y delegadas de prevención. Y en la norma COVENIN 2237-89, se requiere ropa, equipos, dispositivos de protección personal, selección de acuerdo al riesgo ocupacional obligatoria, que eso incluye la ropa y equipo de protección, según la selección de acuerdo al riesgo ocupacional elaborada por lineamientos del Comité Técnico de Normalización CT6.
según la higiene, la seguridad y protección por el subcomité técnico SC1, según la prevención de accidentes y aprobada por la Comisión Venezolana de las Normas Industriales, el COVENIN, el 6 de diciembre de 1989, según su reglamento. Podemos identificar los peligros y para prevenirlos, para entender un proceso peligroso debemos emprender los conceptos. Inmerso en un proceso de trabajo, que un proceso de trabajo es una actividad realizada con medios, herramientas o objetos por completo, según el caso, para obtener un final, ya sea un producto o servicio. Y eso incluye el uso de máquinas en fábricas, como por ejemplo, alcanzar el objetivo. El fabricante debe aplicar fases de diseño y construcción en series de métodos, de acciones, de prevención que se incorpora por el usuario, denominando la técnica de seguridad como para ver el siguiente esquema: la prevención intrínseca, protección, formación e información, medidas de seguridad por el usuario y precauciones suplementarias. Evitar aristas cortantes, ángulos, partes salientes, y eso fabricar la formación de forma y colocación de las partes mecánicas que las integran, mínimas para evitar aplastamientos de partes del cuerpo humano, distancias de seguridad para impedir acceso a zonas peligrosas de cada miembro superior, limitación de diseño y de ruido y vibración, masa y velocidad de los elementos, fuerza de accionamiento, etc. El esquema de análisis de riesgos de Venezuela es similar al enfoque de la OIT, que establece el orden de analizar los riesgos. 5 pasos que demuestra la Organización Internacional del Trabajo, que es el paso 1 indica el indicador identificar los peligros. El segundo paso, determinar quién podría resultar perjudicado y cómo evitarlo. El paso 3, evitar riesgos y determinar las precauciones. Hasta el paso 4, registrar conclusiones y ponerlas en práctica, y el paso 5, examinar las evaluaciones y actualizarlas de forma necesaria. Y la importancia de ingeniería industrial tiene como objetivo centrarse en la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de un control más eficaz en cada riesgo y lugar de trabajo. Según la seguridad, la salud y seguridad del trabajo en la SST de la Frente Industrial se refiere como proceso de tratar efectos a la exposición de peligros como daños a la salud humana, prescripción de medicamentos para el tratamiento y la prevención, realizar exámenes médicos previos al empleo, junto con los periódicos. En la última instancia, el objetivo de la OHS es evaluar posibles enfermedades profesionales para poder ofrecer una asistencia sanitaria continua a los trabajadores, como dolor de cabeza, fiebre, náuseas, los vómitos, enfermedades como intoxicación, que son más peligrosas para el ser humano en cada industria o nivel global. Las enfermedades ocupacionales se requieren de forma para medir la prevención, que es aquella contraída por el trabajo o exposición a ambientes laborales de forma inadecuada, aquellas causadas por elementos o condiciones generados por el medio ambiente del trabajo. Medidas de prevención para los accidentes en el trabajo, para evitar accidentes en empresas o centros de trabajo, se refiere a aplicar técnicas, procedimientos y mejoras de prevención, como para realizar actividades de acuerdo a los métodos de procedimiento establecido, uso de maquinaria, equipo y herramientas manuales eléctricas, neumáticas o portátiles, con dispositivos de seguridad instalados. Es forma de colocar de manera correcta los materiales o productos que se procesan en el centro de trabajo. Mantener el orden y la limpieza en cada instalación, área, equipo, maquinaria y herramienta, entre otras partes. Y utilizar el equipo de protección personal para proporcionar la empresa. Si tienen dudas, por favor síganme y debo darles las gracias por su atención en caso de que no toleren un tipo de inconvenientes. Gracias por la atención.